El reinado de Zuri comenzó de manera inesperada, cubierto por las sombras de la traición. Tras asesinar a su propio padre, el venerado rey Sefu, y a su prometido Tajiri, Zuri se convirtió en la soberana de Mandera, un reino cuya grandeza alguna vez fue respetada por sus aliados y temida por sus enemigos. Sin embargo, el ascenso de Zuri estuvo marcado por la sangre, y ella sabía que mantener el poder sería una lucha constante, más aún cuando lo había conseguido con engaños y violencia. Desde su trono de oro, rodeada de tapices bordados con las historias de los grandes reyes anteriores, Zuri contemplaba la sala vacía, donde antaño se llevaban a cabo las más espléndidas celebraciones de Mandera. Ahora, todo lo que resonaba en las paredes eran ecos de la traición. Sabía que los que alguna vez la habían apoyado, ahora temían su ira. Kwame, el general que había conspirado con ella para derrocar a su padre, yacía muerto, víctima de su propia codicia y de la ambición de Zuri. Sin embargo, esta victoria trajo consigo nuevas amenazas. El reino de Mandera, antes próspero y lleno de vida, empezaba a mostrar signos de decadencia. Las políticas de Zuri, enfocadas en consolidar su poder y eliminar a cualquiera que representara una amenaza, habían sofocado la economía y causado una gran agitación entre la nobleza. Aquellos que eran leales al difunto rey Sefu comenzaban a murmurar en las sombras sobre el destino que había corrido el reino bajo la nueva reina. Los campos, antes llenos de cosechas, ahora sufrían de abandono. Los comerciantes, que antes llenaban los mercados, veían cómo sus ingresos disminuían debido a los altos impuestos que Zuri había impuesto para financiar su creciente ejército. Nia, la consejera más cercana de Zuri, había sido testigo de cómo la reina se hundía cada vez más en la paranoia. Aunque había sido una de las piezas clave en la caída de Sefu, Nia comenzó a notar que el reinado de Zuri era inestable y que la reina ya no confiaba ni siquiera en aquellos que habían sido sus aliados más cercanos. Nia se movía en las sombras, observando y esperando el momento adecuado para actuar. La astucia de Zuri, que la había llevado a la cima del poder, era la misma que ahora la estaba arrastrando hacia el abismo. Los rumores sobre una posible rebelión no tardaron en llegar a oídos de Zuri. El rey Adama, el soberano de Obura, uno de los reinos vecinos que alguna vez había sido aliado de Sefu, había comenzado a distanciarse de Mandera. Zuri sabía que Adama representaba una amenaza externa significativa, pero también comprendía que los enemigos más peligrosos no estaban fuera de las fronteras de su reino, sino dentro de las murallas de su propio palacio. Los consejeros de Zuri, que alguna vez la temían, ahora comenzaban a conspirar a sus espaldas. Nia, aunque seguía siendo una figura cercana a la reina, había comenzado a tejer sus propias alianzas en secreto. Los generales de Mandera, que habían jurado lealtad al trono, empezaban a cuestionar la capacidad de Zuri para gobernar. Sabían que el reino no podría sostenerse por mucho tiempo si continuaba bajo un gobierno basado en la represión y el miedo. La caída de Zuri no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Zuri está perdiendo el control de su reino por momentos. ¿Qué crees que pasará? Suscríbete para descubrirlo. Nia, consciente de la inestabilidad de Zuri, comenzó a preparar el terreno para el golpe que acabaría con el reinado de la reina. Aunque había sido una leal aliada en el pasado, ahora comprendía que Zuri no estaba en condiciones de sostener el reino. La paranoia de la reina había llevado a una serie de purgas dentro del palacio. Los consejeros que alguna vez fueron leales a su padre fueron ejecutados, y aquellos que Zuri consideraba posibles traidores también encontraron su fin bajo la fría mano de la justicia de la reina. Nia sabía que la situación no podría sostenerse por mucho tiempo. Las ejecuciones solo generaban más resentimiento entre la nobleza y el ejército. Cada vez que Zuri eliminaba a un enemigo, dos más surgían en su lugar. Y así, Nia comenzó a urdir su propia conspiración. La consejera se alió en secreto con el rey Adama de Obura, ofreciéndole una alianza que beneficiaría a ambos reinos. Adama, un hombre astuto y calculador, aceptó la oferta de Nia. Sabía que Mandera, debilitada bajo el reinado de Zuri, era un objetivo fácil, y si apoyaba a Nia en su golpe, podría asegurarse de obtener beneficios territoriales a cambio. Nia también se acercó a los generales más influyentes de Mandera. Sabía que necesitaba el apoyo del ejército para llevar a cabo su golpe con éxito. Los generales, cansados de las purgas constantes y de la inestabilidad del reino,
comenzaron a prestar atención a las propuestas de Nia. La consejera les prometió una nueva era de estabilidad y prosperidad, libre de la paranoia y la violencia que caracterizaban el reinado de Zuri. Mientras tanto, Zuri, cada vez más aislada, comenzó a perder el control sobre su propio palacio. Las sombras se cernían sobre ella, pero la reina, cegada por su propia ambición y desconfianza, no veía el complot que se gestaba a su alrededor. El golpe fue planeado con precisión quirúrgica. Nia y sus aliados decidieron atacar en el momento en que Zuri estuviera más vulnerable, en medio de la noche, cuando la reina se sentiría más segura en sus aposentos. Nia había coordinado con el rey Adama, quien enviaría un destacamento de tropas de Obura para reforzar a los soldados leales a Nia dentro del palacio. La noche del golpe, el palacio de Mandera estaba inusualmente tranquilo. Los guardias, muchos de los cuales ya estaban comprados por Nia, permanecían en sus puestos, esperando la señal. Zuri, ajena a lo que se avecinaba, dormía en sus aposentos, segura de que había logrado purgar a todos sus enemigos. De repente, el sonido de los pasos apresurados y el clamor de las espadas rompió el silencio de la noche. Los soldados de Nia, apoyados por las tropas de Obura, irrumpieron en el palacio, eliminando a cualquier guardia que se interpusiera en su camino. Zuri, despertada por el caos, intentó organizar una defensa, pero era demasiado tarde. Sus leales fueron superados rápidamente y la reina fue capturada en cuestión de minutos. Nia, con una mirada fría y calculadora, se presentó ante Zuri en la sala del trono, ahora llena de los cuerpos de los guardias caídos. La reina, aún con la corona de su padre en la cabeza, fue obligada a arrodillarse ante su antigua consejera. En ese momento, Zuri comprendió que todo había terminado. «Mandera ya no es tuya», dijo Nia con una voz carente de emoción. «Tu reinado terminó el día que decidiste traicionar a tu propio pueblo». Sin otra opción, Zuri fue llevada fuera del palacio. Pero su castigo no sería rápido ni misericordioso. Nia, en un acto de crueldad calculada, decidió vender a Zuri como esclava, asegurándose de que la reina caería en manos de aquellos que la tratarían con la misma dureza con la que ella había tratado a sus súbditos. Zuri fue transportada en secreto a Obura, donde fue vendida a uno de los hombres más infames de la región. Karim, el dueño de un prostíbulo en uno de los barrios más oscuros de la ciudad. Allí, Zuri, que una vez había sido reina, ahora viviría en las condiciones más miserables imaginables. El prostíbulo era un lugar sucio y oscuro, donde las mujeres eran tratadas como mercancías desechables. Cada día era una nueva humillación para Zuri, quien había pasado de ser la mujer más poderosa de Mandera a una simple esclava sin nombre ni dignidad. A medida que los días se convirtieron en semanas y los meses en años, Zuri vio cómo su cuerpo y su espíritu se desmoronaban. El orgullo que alguna vez había tenido como reina de Mandera desapareció lentamente, reemplazado por una amarga resignación. Nadie en el prostíbulo sabía quién era realmente, y para Zuri eso era lo peor. Su nombre, su legado, todo había sido borrado. Zuri ha caído en un abismo inmenso. ¿Crees que podrá salir del prostíbulo y retomar su reino? Déjame en los comentarios cómo crees que terminará. Mientras tanto, en Mandera, Nia gobernaba con mano firme. Bajo su liderazgo, el reino logró una breve estabilidad. Las guerras que amenazaban las fronteras de Mandera fueron contenidas y las tensiones internas parecían haberse calmado. Sin embargo, Nia sabía que su gobierno no estaría exento de desafíos. Al igual que Zuri, había ascendido al poder a través de la traición y sabía que aquellos que habían jurado lealtad a su trono lo hacían más por temor que por respeto. Nia no podía confiar en nadie a su alrededor. Los generales, los nobles e incluso los campesinos veían en su ascenso al poder una repetición de los mismos errores de Zuri. El ciclo de traición, represión y paranoia parecía estar destinado a continuar. Los rumores sobre el destino de Zuri comenzaron a extenderse en las calles de Obura y Mandera. Algunos decían que la exreina había muerto en las mazmorras de Obura. Otros afirmaban que había escapado y ahora vagaba como una mendiga sin nombre. Pero la verdad era mucho más sombría. En el oscuro y decadente prostíbulo de Karim, Zuri vivía una existencia de sufrimiento y humillación constante. Su cuerpo, antes adornado con joyas y vestidos de lujo, ahora estaba cubierto de cicatrices y magulladuras. Su mente, una vez aguda y calculadora,
Se había sumido en la desesperación. Zuri había caído tan bajo que incluso aquellos que la recordaban como reina no podían reconocerla. La mujer que había gobernado Mandera con mano de hierro ahora era una sombra de sí misma. No quedaba rastro de la ambición que alguna vez la había impulsado, solo una amarga resignación a su destino. Karim, el propietario del prostíbulo, la trataba como una mercancía más, asegurándose de que Zuri nunca olvidara su nueva posición en la vida. A medida que pasaban los años, Zuri envejecía rápidamente. Su cuerpo se marchitaba debido al abuso constante y las enfermedades que recorrían los rincones oscuros del prostíbulo. Los recuerdos de su tiempo en el trono comenzaron a desvanecerse y con ellos cualquier esperanza de redención. Para Zuri, la muerte se había convertido en su única salvación, pero incluso eso le era negado. Mientras tanto, en Mandera, Nia enfrentaba crecientes desafíos a su autoridad. Aunque había logrado estabilizar el reino brevemente, las tensiones internas no habían desaparecido por completo. El rey Adama, que había apoyado a Nia en su ascenso al poder, comenzó a exigir las concesiones territoriales que se le habían prometido. Nia, consciente de que ceder esos territorios debilitaría su posición, intentó retrasar las negociaciones, pero Adama no estaba dispuesto a esperar. La relación entre los dos reinos, que una vez había sido de alianza, comenzó a deteriorarse rápidamente. Adama, frustrado por la falta de cumplimiento de Nia, comenzó a movilizar sus tropas en la frontera, amenazando con una invasión si no se cumplían sus demandas. Nia, a pesar de ser una estratega astuta, se encontraba en una situación difícil. Si cedía a las demandas de Adama, perdería el apoyo de la nobleza y el ejército de Mandera, pero si se resistía, se enfrentaría a una guerra que Mandera no estaba en condiciones de ganar. La paranoia que una vez había consumido a Zuri comenzó a arraigarse en Nia. Sabía que la traición podía llegar de cualquier parte y comenzó a purgar su corte, eliminando a aquellos que consideraba desleales. Sin embargo, estas acciones solo sirvieron para alimentar el descontento entre la nobleza y el ejército. Los generales, que alguna vez habían apoyado a Nia, comenzaron a cuestionar su capacidad para liderar el reino. Los días de paz en Mandera estaban contados. Los ejércitos de Obura comenzaron a cruzar la frontera, tomando pequeñas aldeas y fortalezas en el proceso. Nia intentó organizar una defensa, pero la falta de cohesión entre sus generales y el creciente descontento en el reino hizo que la resistencia fuera débil. Las tropas de Obura avanzaban sin encontrar una verdadera oposición, y pronto se acercaron a las puertas de Mandera. En su desesperación, Nia intentó negociar una tregua con Adama, pero el rey de Obura ya no estaba interesado en palabras vacías. Quería el control total de Mandera y no se detendría hasta conseguirlo. La invasión fue rápida y brutal, y las defensas de Mandera cayeron una tras otra. En cuestión de semanas, el reino que Zuri había gobernado y que Nia había intentado mantener estaba en ruinas. Nia, acorralada en su propio palacio, vio cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba ante sus ojos. Los soldados de Obura irrumpieron en el palacio y Nia, consciente de que su final estaba cerca, se negó a rendirse. Prefirió morir luchando que caer en manos de Adama. Su resistencia fue inútil. Fue capturada y ejecutada en la plaza central de Mandera, como un recordatorio para todos de lo que sucede con aquellos que traicionan. El reino de Mandera, que una vez había sido próspero y poderoso, ahora yacía en ruinas. Su pueblo, cansado de las guerras y las traiciones, vagaba por las calles en busca de esperanza. Pero la verdad era que Mandera nunca volvería a ser lo que fue. En el prostíbulo de Obura, Zuri, ignorante de los eventos que ocurrían en su antiguo reino, finalmente encontró su final. Su cuerpo, desgastado por los años de abuso, no pudo soportar más. Murió en silencio, en una cama sucia, sin que nadie supiera su verdadero nombre o su historia. Para el mundo, Zuri había desaparecido mucho antes de morir y su legado, marcado por la traición y la ambición desmedida, fue olvidado con el tiempo. Y así, el ciclo de traición y poder que había comenzado con Zuri llegó a su fin. Mandera y Obura se fusionaron en un solo reino, gobernado por la mano firme de Adama, pero la sombra de las decisiones de Zuri y Nia continuaría acechando esas tierras por generaciones. No todos los finales son felices. Zuri ha muerto humillada y olvidada, y Mandera ha caído en manos de otro reino enemigo. La codicia de estas dos mujeres llevó un reino próspero a su completa destrucción.
Esto nos enseña a dar gracias por lo que tenemos cada día. Suscríbete y dale like al video si quieres más historias alucinantes.